mayordomo del Señor. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos como mayordomo? ¿Qué es lo que pasa en este ambiente en el cual nosotros nos desempeñamos como mayordomos y cómo actuar para darle la honra y la gloria al Señor? Yo primero quiero orar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú, Padre Santo, ayudándonos a entender este tema, que podamos mirarlo desde la Biblia, Señor, porque nosotros estamos metidos en este campo de trabajo y de verdad que estamos contaminados con todo lo que la sociedad nos dispara, Señor, todos los días, y somos permeables, Señor, a todas estas prácticas que no son sanas, Señor. Así que te pedimos que hoy podamos entender con claridad qué quieres tú de nosotros en este campo y cómo debemos actuar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces la tarea de nosotros hoy es entender el campo de trabajo. Hoy vivimos en una sociedad que se ha denominado posmoderna. Y es un término que se ha acuñado porque es lo que viene después de la modernidad. Y les voy a hablar un poquitico de filosofía. Nosotros pensamos que la filosofía es algo que vimos por allá, estudiamos en bachillerato, y que fue una materia de quinto y de sexto, o de 10 y 11, como es ahora, pero que la estudiamos y se nos olvidó ya. Pero realmente la filosofía es la forma de ver el mundo, la forma de cómo actuamos nosotros, y dependiendo de la filosofía imperante en nuestra sociedad, así actuamos nosotros. Entonces la filosofía realmente es muy importante, no porque es una teoría, sino realmente porque es una práctica. Es lo que nosotros, es como nosotros actuamos. Vamos a entender eso para poder saber cómo actuar con respecto al tema, ¿cierto? La filosofía, según el diccionario de la Real Academia, tiene esta definición: conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. O sea, cómo entendemos la realidad y cómo obramos nosotros. Esa es la filosofía. Y este tema lo voy a colgar en el blog para que si lo quieren bajar después, lo puedan volver a repasar. A los que les gusta pues repasar los temas que hemos visto. La filosofía de hoy, entonces, les decía que se llama posmodernidad. En esta era vivimos, se ha bautizado. ¿Por qué? Porque viene después de la modernidad. La modernidad fue una época que nació más o menos en el siglo XV y nació básicamente con tres hechos. El primer hecho, el descubrimiento de América. El segundo hecho, la reforma protestante del siglo XVI. Y el tercer hecho fue el renacimiento de la cultura y de las artes. Esos tres hechos detonaron la modernidad. La modernidad fue una era en la cual imperó la razón. Todo el mundo pensaba y razonaba y actuaba según la razón, ¿cierto? Entonces, nosotros fuimos criados en parte, un poquitico en la modernidad, pero la mayoría de nuestra vida la hemos vivido en la posmodernidad. Todos los personas nacidas desde 1960 para acá son criados en la posmodernidad, porque la posmodernidad inició con la después de la Segunda Guerra Mundial. La posmodernidad fue una época grande de 4 siglos en la cual imperó la razón y pudimos irnos entendiendo el mundo a través del pensamiento. Pero vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esto. Vamos a Proverbios 30, del 11 al 14. Por favor. Proverbios 30, del 11 al 14. Cuando estemos ahí, me avisan. Llegamos. 30 del 11 al 14. Lo voy a leer
en la versión Reina Valera, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces, nosotros estamos viviendo en una generación similar. Es una generación que no respeta a sus padres, que no conoce al Señor, que devora a los pobres de la tierra y a los menesterosos. Nosotros, como personas que razonamos, debemos analizar a los hombres por lo que son y no por lo que dicen que son. Porque una característica de la posmodernidad que vamos a ver más adelante es que los hombres dicen que son una cosa, pero en realidad no lo son. Lleva más lo exterior que lo interior. La modernidad es bueno que la encasillemos solamente entre América y Europa, o sea, la cultura occidental, porque realmente otras culturas como la oriental o el África no estuvieron tan influidas por la modernidad. ¿Qué trajo la modernidad? Con el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Trajo la democracia, o sea, todos podían votar, todos empezaron a votar. Antes solamente era manejado por la monarquía. La modernidad trajo la democracia, trajo grandes descubrimientos científicos, muchísimos descubrimientos científicos, trajo la ilustración, los grandes escritores, los grandes divulgadores de la cultura, trajo el intelectualismo, trajo la vindicación de los derechos humanos. Ya no se trataba a la gente como un esclavo, sino que se trataba como una persona, como un humano. Los derechos humanos, se abolió la esclavitud. También trajo más adelante la vindicación de los derechos de la mujer. Trajo grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, las revoluciones de independencia en Estados Unidos, en América, en cada país de Latinoamérica. Trajo también la industrialización de la producción. O sea, ya la producción no era tan manual, sino que empezaron a crear fábricas que movían primero a vapor y después con energía eléctrica. Trajo los aviones y también trajo las bombas nucleares y las bombas atómicas. Entonces, miren el panorama de la modernidad. Una era que trajo mucho conocimiento y mucha divulgación, pero que desembocó en la Primera Guerra Mundial en 1914 y en la Segunda en 1943. Entonces ahí la gente decía, bueno, en este mundo que hemos hecho, que hemos adelantado tanto, que hemos conocido tantas cosas, que conocemos tanta ciencia, para llegar a esto, para llegar a estas guerras mundiales y autodestruirnos. Entonces hay una reacción que empieza a crear la posmodernidad, y es, bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve saber tanta ciencia? ¿Para qué nos sirven los aviones? Para bombardear a los demás. ¿Para qué nos sirve la influencia de la religión, incluida la cristiana? ¿Para qué? Para matarnos. ¿Para qué nos sirve la influencia de los grandes filósofos que pensaron tantas cosas y pusieron también la forma de ser, de pensar y de vivir de la gente, para llegar al final a una hecatombe como la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos? Entonces el hombre moderno, finalizando pues la modernidad, decía, si no puedo confiar en todo esto que fue tan bueno, entonces ¿en quién puedo confiar ahora? ¿En quién puedo confiar? No puedo confiar en el hombre, no puedo confiar en la ciencia, no puedo confiar en la religión, no puedo confiar en la razón, ¿cierto? Porque nada de esto ha ayudado a que esta sociedad avance. Estamos cada vez peor. Pensamos que tenemos una sociedad muy avanzada, pero realmente tenemos una sociedad decadente que nos lleva a una horrorosa muerte en las guerras. Y todavía hay guerras en la tierra. Entonces, nace la posmodernidad en reacción a la modernidad. ¿Me hago entender? Nace la posmodernidad
como un rompimiento a la modernidad. Dicen, no, es que nada de eso nos sirve, nada de la razón nos sirve, nada de la ciencia nos sirve, nada de la religión nos sirve, porque eso nos llevó simplemente a la muerte. Entonces, ¿cuál es el corazón del pensamiento posmoderno? Es la reacción a 4 cosas. Reacciona básicamente a 4 cosas. 1. Reacciona al cristianismo, reacciona al capitalismo, reacciona al marxismo y al iluminismo. Y les voy a explicar cómo reacciona. Esas 4 ideologías tienen características similares, como por ejemplo, ¿por qué? Porque defienden una verdad a muerte. El cristianismo defiende a muerte que Cristo es el único camino a la salvación. El cristianismo dice, nadie se meta con Cristo, porque Cristo es el único camino a la salvación. El capitalismo dice, la burguesía y la promesa de una sociedad mejor a través del libre mercado. Entonces, el capitalismo dice, nadie se meta con el libre mercado, no me lo toquen. El marxismo dice, el triunfo del proletariado sobre la burguesía es ideal porque necesitamos una sociedad sin clases. Entonces el marxismo dice, nadie se meta con la igualdad social. Y el iluminismo, que es la diosa razón en práctica, dice que todo gira alrededor de algo, que todo gira alrededor de la razón humana, y que esa razón trae todas las respuestas al hombre. O sea, nadie se puede meter con la razón. Ven que esos 4 factores tienen algo que defiende la muerte. No lo cambian, no es negociable. Pero la posmodernidad dice, no hay nada completamente real, todo es relativo. Todo depende del cristal con que se mire. Entonces reaccionan de tal manera que no, es que eso no me sirve, porque es que todo es relativo. ¿Por qué Cristo habiendo Buda? ¿Cierto? ¿Por qué capitalismo habiendo socialismo? ¿O por qué socialismo habiendo capitalismo? Pues todo es relativo, ¿cierto? Entonces miren que el hombre posmoderno está metido en una encrucijada, no sabe qué creer ni en qué creer, no sabe para dónde va, está parqueado en una sin salida. Pero por artes, diría yo que demoníacas, nace una cosa que se llama la ficción. Y la ficción es una herramienta que utiliza la posmodernidad de una forma muy buena para crear en nosotros ese camino que nos va llevando cada vez más adelante la posmodernidad y más alejados del Señor. Entonces, como no sabemos en quién confiar, pues confiamos en la ficción. ¿Y qué es la ficción? La ficción, dice, la Real Academia dice, cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. O también dice, conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Es decir, empezamos a entrar en una era de la ficción que el filósofo cristiano, Francis Schaeffer, la nombró como la era de la sinrazón. ¿Alguien ha oído hablar de Schaeffer? Schaeffer, sí. Este hombre en 1970 habló, estamos entrando en la era de la sinrazón. Y tenía toda la razón. Estamos en la era de la sinrazón. Entonces, ante la amargura de los resultados tan desastrosos de la modernidad, había que confiar en la ficción. Y entonces, ¿qué empezó a pasar al final del siglo pasado? Aparecieron las historias de caricaturas, con Walt Disney, por ejemplo, o los superhéroes de Marvel. También aparecieron las novelas románticas o la ciencia ficción para adultos. Entonces, esto lleva al hombre a vivir en un cuento de hadas. El hombre se refugia entonces en una burbuja romántica, en un paraíso caprichoso y egoísta que le trae la ficción. Ese es pero ya me siento bien. Aquí no tengo realmente una respuesta correcta a mis dudas en el mundo real, pero entonces me meto en la ficción. De ahí el auge de las historietas de ficción que saca al hombre de la realidad para variar sus cargas. Hay historietas para reír,
porque el humor es básico en la posmodernidad, pero también hay unos superhéroes maravillosos que con sus poderes destruyen al enemigo y llevan un mensaje de esperanza reivindicando al débil, ¿cierto? Superman, Batman, toda esta gente. También llegan las novelas románticas. Entonces vamos a cine, vemos la novela romántica en cine, suspiramos y llorábamos por el protagonista, al final pasa por todas las, o en la televisión, pues los ricos también lloran, lo que sea. Lloramos todo el tiempo, al final hay un desenlace feliz y ya, eso descansamos, ¿cierto? Pero eso no es cierto, eso es ficción, es ficción. Se acaba la película, se acaba la telenovela y nosotros regresamos a la cruda realidad y estamos enfrentados a un mundo muy difícil. Entonces es así como la ficción entra a llenar el vacío del hombre postmoderno. Es una filosofía que decreta la muerte a los ideales y a la razón, y todo esto lleva el camino para que la humanidad pueda creer ciegamente en cosas que no tienen ningún sentido racional. Si uno se pone a pensar que hay historias como las que nos presentan en las telenovelas, por ejemplo, de una mujer de extracción humilde que se enamora del rico y bueno, y salen adelante y al final se casan, ¿cuántas historias de esas son realidad en el mundo real? Muy poquitas, ¿cierto? Muy poquitas. Por eso se llama que es ficción. Entonces, pero eso nos permeó tanto que pensamos que eso es cierto. Pensamos que eso es cierto. Y eso puede que sea cierto. En muy poquitas ocasiones. La mayoría de las veces no es cierto. De ahí que la posmodernidad lo que hace es que hace que se impongan los sentimientos sobre la razón. Entonces, he aquí la clave de la posmodernidad, o una de las claves. No, es los sentimientos sobre la razón. Yo tenía un jefe que era el gerente de una empresa y él me decía, vean, Nelson, es que hagamos tal y tal cosa porque yo siento que tal cosa. Yo siento. Y yo decía, pero es que esto es una cosa racional, aquí estamos hablando de cuestiones matemáticas, de presupuestos, de indicaciones, de cosas que son no de sentir, sino de pensar. Y él me decía, yo siento que tal cosa. Y en realidad, el hombre postmoderno lo que hace es que siente y no piensa. Y se deja llevar por eso. ¿Por qué? Porque el hombre postmoderno no puede confiar en la razón, porque esa razón de la modernidad trajo la muerte, la desigualdad y el desastre de la guerra. Por eso, como el postmoderno no cree en la razón, una clara imagen de un hombre postmoderno es ver un hombre de smoking, muy bien vestido, de smoking negro, corbatín elegante y de tenis. Lo han visto, ¿cierto? Esa es una clara imagen de la posmodernidad. Se impone sentimientos sobre la razón. Podríamos hacer un largo listado, ¿cierto? Y al final pensar, ¿cómo es posible que la gente haga esto? La respuesta es, la gente posmoderna no hace lo que es razonable, hace lo que le hace sentir bien. Solo esa es la respuesta. Y es por eso que las entidades financieras, y vamos entrando en la mayordomía, sacan provecho de eso y convencen a los incautos postmodernos con el gancho: disfruta ahora y paga después. Solo que el pago después significa la esclavitud de una deuda y unos altos intereses. Ya uno compra algo, lo compra a plazo y al final le cuesta el doble. Y uno está trabajando con su sueldito y al sueldito hay que decirle, tengo que sacar tanto por ciento para el banco a cumplir con una obligación. Vamos por favor a Jeremías 5:21. Vemos que la Biblia es siempre actual. Jeremías fue escrito más o menos 650 años antes de Cristo. ¿Cierto? O sea que estamos hablando de un texto que tiene 2700 años, más o menos. Más o menos. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 5:21?
Lo leo en la versión Reina Valera de 1960. Oíd esto ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ese es un claro ejemplo de un hombre posmoderno. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Y una clara muestra de esa posmodernidad, de la era de la sin razón, es lo que escribió por allá en la mitad del siglo pasado una mujer que se llamó Simone de Beauvoir, que fue una filósofa. Escribió un libro que se llama El segundo sexo, y dice que el sexo es una construcción cultural y no algo biológico. Es decir, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso que fue expuesto el siglo pasado, hoy está de moda. Entonces miren que la construcción de la filosofía no es que de un momento a otro vamos a cambiar. No, hoy pensamos así y mañana vamos a seguir pensando así. No, esto es una construcción de mucho tiempo. Y Simone de Beauvoir lo escribió hace más o menos 40 o 50 años. Y lo que dicen ahora los homosexuales o los transexuales, no, es que uno no nace mujer o nace hombre, uno llega a serlo, porque no es la razón, no es lo que yo piense ni cómo me vea, sino que es lo que yo siento, es que yo me siento mujer. La modernidad es la época en la cual se levantan las minorías, pues una de las premisas es la protección de los débiles y desamparados. A las minorías los debemos escuchar para lograr la igualdad. Y les voy a traer un ejemplo muy claro de esto, y es un ejemplo que nos pasó a nosotros, aquí en Colombia. ¿Recuerdan el diferendo limítrofe que teníamos con Nicaragua? La Corte Internacional de La Haya, en el año 2012, estableció que los límites de Colombia y Nicaragua no eran como oficialmente estaban establecidos desde hace 200 años, y estaban establecidos con unas cartas y unos documentos de la corona española. Además estaban establecidos por el uso que Colombia le daba a esas aguas, las patrullaba, las gobernaba, las conservaba, pero la Corte de La Haya decidió que esas aguas no eran de Colombia, que eran de Nicaragua. Eso es un fallo totalmente posmoderno, porque es un fallo que decidió hacia la minoría, hacia el débil. Digo, no, es que Nicaragua, pobrecito, no tiene casi plataforma continental o agua démosle todo esto a Nicaragua para equilibrar las cosas. Entonces, en contra de la razón, de lo que los documentos legales decían, y en contra del uso, la Corte de La Haya dictaminó no, eso no es de ustedes colombianos, es de Nicaragua. Entonces, miren que la posmodernidad no solo tiene que ver con el señor que se viste de mujer, sino con las decisiones de altos niveles políticos. La posmodernidad afirma que es obligatorio tener en cuenta a los homosexuales, a los feministas, para traer a la sociedad tolerancia y una igualdad que nunca ha existido. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que respetar a todas las personas, pero tenemos que llevarle el mensaje de Cristo también. Entonces a un homosexual le tenemos que hablar del Señor y le tenemos que decir que eso es pecado, que lo que él está haciendo, porque echarse un varón con otro varón es pecado, pero para ellos eso es intolerancia. Bueno, también esta es la época del síndrome de Peter Pan. ¿Saben cuál es? Son hombres de 30 años o más que aún viven bajo las faldas de la mamá, cuyo pasatiempo son los videojuegos o incluso la tecnología a veces, que no se casan, pues no quieren asumir responsabilidades. Y también el síndrome de las mujeres. Esas mujeres de 18 años o más que no saben ningún oficio doméstico, pues su única meta es ser profesional y trabajar afuera de la casa y ganar su propio dinero. Una meta que es visiblemente egoísta. Ninguno de estos dos personajes, ni el hombre ni la mujer, tienen una formación o una preparación bíblica para ser esposos o esposas, o padres o madres. No están enfocados en eso, están enfocados en lo que yo quiero hacer.
Una clara imagen del hombre posmoderno, de ese señor que se viste de smoking y se pone tenis, es una persona que tiene deudas por las facturas de la moda. Pues necesita conseguir todo lo que lo hace bien, o sea, embellece su estética, pero sin ningún crecimiento en la ética. La estética es cómo me veo, cómo me ven. La ética es lo que soy. O sea, hay un crecimiento de lo cómo me ven y un detrimento de lo que soy. Es un mundo de apariencias. Eso combinado con la astucia del sistema financiero genera un problema de 4 facetas. La primera faceta es que se adquieren deudas y se entrega la libertad que Cristo nos entregó a cambio de bagatelas, cualquier cosa, una chaqueta nueva, un carro nuevo, un celular nuevo, lo que sea. La segunda faceta es, se adquieren cosas a crédito sin saber claramente de dónde les dio el dinero para pagarlas. Porque el posmoderno piensa, no, de alguna manera vamos a salir de eso. Eso lo vamos organizando en el futuro, no te preocupes que de alguna forma lo pagamos. 3. Se asumen altos intereses que convierten dicha compra en un mal negocio. Y 4. Por lo general son compras que pierden su valor con el tiempo, pues no son inversiones, sino que se convierten en un gasto y el dinero se esfuma. Es una cosa que pierde valor y no genera ingresos. Entonces, yo conozco personas que ganan el mínimo, pero tienen un celular que vale 4 millones de pesos. Y que lo están pagando a cuotas, y en 1 o 2 años el celular que costó 4 millones ya no vale ni la mitad de lo que costaba antes. Entonces, esa es la posmodernidad, la era de la sinrazón. Este es el resultado de la pérdida de la fe en la historia, pues para el posmoderno nada del pasado sirve. La tradición perdió su vigencia, la historia fracasó, eso solo trajo guerra y muerte, y el legado para la humanidad es actuar de una manera irracional. Una muestra de la posmodernidad en la iglesia es el rechazo a la confesión de fe. Muchas iglesias, sobre todo carismáticas y pentecostales, no tienen confesión de fe. Y esa es una clara muestra de la posmodernidad, porque no se centra en la razón de la confesión de fe, sino que se centra en el sentimiento. No, es que yo siento que el Espíritu Santo me está guiando. Anoche soñé que tal cosa, anoche soñé que tal otra. Otra muestra de la posmodernidad es la brecha generacional, la brecha entre padres e hijos. Se habrán dado cuenta que muchos hijos de hoy hablan mal, no obedecen, insultan a sus padres, cosa que no pasaba antes, ¿cierto? Esa brecha generacional tiene mucho que ver con el hombre posmoderno, porque el hombre posmoderno es un rechazo a todo lo pasado. Nada me sirve, nada me sirve. Aquí hay que hacerlo todo nuevo, pero todo nuevo basado en qué, no sé en qué, entonces queremos la ficción. Entonces de ahí vamos a empezar en una era que es realmente una era esquizofrénica. ¿Por qué esquizofrénica? Porque la modernidad, o sea, el pasado se funda en una fe racional, pero la posmodernidad se funda en la incredulidad y el relativismo. Y es por eso que hoy la opinión personal de cualquiera es respetada, así sea totalmente irracional. Por eso se dice que la sociedad posmoderna es una sociedad esquizofrénica. ¿Qué es esquizofrenia? ¿Qué es esquizofrenia? La Real Academia dice, la esquizofrenia es trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Entonces podemos definir que la sociedad posmoderna es esquizofrénica. No piensa de una manera lúcida. Es por eso que si yo le pregunto a una persona, fulano, ¿vos qué sos? No, es que yo soy el elefante rosado. ¿Pero por qué? No, porque yo me siento como un elefante rosado. Pero mira que vos sos un hombre, no, eso es lo que usted cree, pero yo realmente soy un elefante rosado. Esa es la esquizofrenia. Y ese ejemplo que les estoy dando puede que sea un poquito extremista, pero es un ejemplo que se da con claridad en muchas partes. La pregunta entonces ahora es, ¿quién tiene la verdad en esta era posmoderna? ¿Quién?
¿quién puede decir la verdad? Para los posmodernos, la verdad la tenemos todos. Y como la tenemos todos, no la tiene nadie. El hombre posmoderno no puede confiar ni en sí mismo, pues quizás la verdad que tiene hoy, mañana la puede cambiar por otra. Porque ellos tienen un pensamiento totalmente variable. Nada es contundente, sino que todo es relativo. Por eso Jeremías 17:9, el mismo libro que leímos ahorita, si quieren leamos, Jeremías 17:9. El hombre posmoderno confía en su corazón. Ahí pone él su fe y de ahí empieza él a crear su futuro. Pero miren lo que dice Jeremías 17:9 acerca del corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el hombre posmoderno realmente está poniendo sus cimientos en la arena movediza, en su propio corazón. El corazón del hombre es mutable y engañoso, y eso, potenciado por la sin razón de la posmodernidad, lo alejan de Dios, con una vida sin convicción de pecado, con una falta de culpabilidad y de moralidad. Es por eso que cuando se trata de evangelizar a un posmoderno y se le dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, él le respondió, claro, yo no sabía, es que yo soy muy bueno. Entonces, la posmodernidad recuerda que cada uno puede tener su propia historia y su propia ideología, pues impera el individualismo. Y la frase es, yo hago lo que hago para mi propio beneficio. Es por eso que, hablando del individualismo, el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York recoge 31 identidades de género distintas. 31 identidades de género distintas. Pero la ONU dice que no son 31, que son 112 identidades de género. Entonces, se darán cuenta en manos de quién estamos. Estamos hablando de política internacional. No estamos hablando de que aquí en la Junta de Acción Comunal se decide una cosa, estamos hablando de la ONU. Sí. Pero como podrán observar, ese es un uso confuso e irracional digno de la posmodernidad. Porque, ¿qué significa género? ¿Han pensado en eso? Cuando hablan de identidad de género, están hablando de una variedad de comportamientos sexuales, básicamente. Pero género, vamos a ver de dónde viene. Viene del latín genere, que significa procrear, producir, causar algo, es decir, generar. Género viene del genere, que significa generar. Podemos llegar fácilmente a la conclusión que solo hay un género, y es el género humano. Y ese género humano es el que tiene la capacidad de reproducirse y crear algo. Es decir, realmente no hay diversidad de géneros, hay un género, el género humano. Hasta en eso se equivoca la posmodernidad. Pero imponen términos que no son razonables. No son razonables. Entonces, como les decía, la posmodernidad tiene unos términos que son claros. Por ejemplo, la tolerancia. Si un predicador dice que la homosexualidad es pecado, es falta de tolerancia y respeto, y en algunos países lo pueden llevar a la cárcel. Si le dices a alguien que Jesús es el único camino, que es exclusivo y que no hay otra forma de llegar al cielo, entonces eres intolerante con todas las demás creencias. Pero si es al revés, se nos exige a nosotros los creyentes que seamos tolerantes con todas las ideas irracionales que todos ellos tienen. Otro término muy claro de la posmodernidad es la informalidad. Les hablaba del hombre de smoking y tenis, ¿cierto? Pero vamos a entrar un poquitico más en la iglesia posmoderna. Y no estoy hablando de las reformadas, aunque algunas también. Pero hablemos del predicador. El predicador posmoderno llega al púlpito de tenis rojos
guayabera rosada y blue jeans. Es un predicador sexy y convierte el sermón en una conferencia motivacional y trata a la iglesia como un club. Debido a que la palabra de Dios no es claramente expuesta y aplicada, esos pastores deben llenar a la congregación de actividades para que ese vacío de la palabra sea llenado con otras cosas, ¿cierto? Pero ese vacío solo se llena con la clara y sencilla predicación y aplicación de la palabra de Dios. Por eso en las iglesias postmodernas ven un montón de cosas distintas a la predicación de la palabra. Y para que analicemos un poquito más profundamente la posmodernidad, vamos a ver un solo ejemplo. Un solo ejemplo de cómo vemos la posmodernidad en los medios de comunicación. Les voy a leer una frase que saqué de un texto por allá. Tú me recuerdas a un poema del que ya no me acuerdo, a una canción que nunca existió y a un país que no creo que haya visitado nunca. Esas fueron las palabras de Abraham Simpson mientras intentaba conquistar a una dama. Este es uno de los típicos argumentos que suenan muy bonito, pero lamentablemente no nos dicen nada. ¿Quién iba a pensar que el abuelo Simpson tuviera la sabiduría del más grande pensador postmodernista? Totalmente irracional. O aún peor, una frase de Homero Simpson. Espero que no se rían. No soy hombre de oraciones, pero si estás en el cielo, ayúdame, Superman. Esto está al límite de la blasfemia. U otras frases del mismo autor. Si Dios está en todas partes, ¿por qué debemos ir a la iglesia? U otra. Le pedí a Dios una bicicleta, pero como sé que así no funciona, robé una bicicleta y luego le pedí perdón a Dios. Entonces estamos siendo permeados permanentemente por la posmodernidad, todo el tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es detectarlo y no dejarnos llevar por esa corriente. Para que miremos más profundamente cómo es un hombre posmoderno, vamos a ver las características de la posmodernidad. Se los voy a hablar un poquito rápido porque ya el tiempo está corto. Entonces, la posmodernidad pregona una libertad sin límites. Sin límites. Usted puede lo que quiera. Usted puede, si es hombre, casarse con una vaca. O usted puede, si es mujer, convertirse en un hombre, no sé, lo que quiera. La posmodernidad también pregona el nihilismo. El nihilismo viene de la palabra nada, o sea, es el nadaísmo. Es decir, nada tiene valor. Hay una ausencia total de valor y de verdad absoluto. El hombre posmoderno es hedonista. Hedonista significa es mi placer como una necesidad y como un merecimiento del hombre. El Edom era el dios griego del placer. El consumismo, otra característica de la posmodernidad, que dice con la idea, consumo, luego existo. Si tú no tienes dinero para consumir, no eres nada en la vida. El utilitarismo convierte al hombre en un objeto y el olvido de este como ser humano a causa de la idea basada en la teoría de la evolución. Podríamos profundizar en el tema de la teoría de la evolución, que es algo también muy de la posmodernidad, pero no tenemos tiempo. Otro punto, ausencia de una actitud crítica al futuro y excesiva tolerancia. ¿A dónde vamos? No sé, ni me importa, pero vamos. Una muy clara, y es el pragmatismo, y que se ve con mucha frecuencia en las iglesias. El pragmatismo es, no, venga, hagámoslo porque eso funciona. No, pero es que la palabra de Dios no lo dice. No, hagámoslo, es que eso funciona. Vas a ver que funciona. El pragmatismo es, si funciona, sirve. Para nosotros, si está en la palabra de Dios, sirve. Otro punto, la muerte e ineficacia de las ideologías del pasado y de las esperanzas del futuro. Un punto fundamental, el relativismo. Nada es absoluto, todo es relativo. Exactamente. Y un punto muy fundamental, el narcisismo. O sea, el mundo está creado a mi amaño, como yo quiero que sea. Es mi mundo, por eso vivo en la ficción, ¿cierto? Y vivo para mí. Hermano, puedes alargarte 10, hasta 10 está bien, no hay ningún problema. Y no nos molestaría si nos hablas
del evolucionismo, porque es algo con lo que tenemos que luchar frecuentemente en la predicación también. Ok, bueno. Entonces, bien, le voy a dar un poquitico la velocidad. ¿También? Le voy a bajar un poquitico la velocidad, aunque, como les dije ahora, esto lo voy a colgar en un blog, entonces si lo quieren bajar, lo pueden bajar completito. Está excelente, está excelente. Bueno, entonces, entremos en el punto más templado, la iglesia en la posmodernidad. Les voy a leer una frase de un predicador que casi todos conocemos, que se llama Samuel Michelin. El otro posmoderno mantiene el rechazo a la autoridad de la Biblia y de la iglesia. Nada de decir. Pero se ha dado cuenta que tampoco puede confiar ciegamente en la razón humana. El problema es que no encontraron nada con que sustituirla, excepto la intuición y el sentimiento. Por supuesto, si cada cual debe seguir los dictados de su corazón, entonces no debemos aceptar los absolutos de ningún tipo, ni en el terreno del conocimiento, ni en la moral, ni en el de los valores humanos. Ahora todo es relativo. Cada cual tiene derecho a forjarse su propia opinión de las cosas, y cualquiera que se atreva a creer dogmáticamente que algo debe ser universalmente aceptado, universalmente aceptado como verdadero, es un intolerante. He aquí, en pinceladas muy generales, algunos de los elementos que han incidido negativamente en la generación postmodernista a la que nos ha tocado ministrar a principios del siglo XXI. Michelin lo condensó muy claramente. En conclusión, el posmodernismo ha encumbrado la idea narcisista y el culto al yo. Y lamentablemente el cristianismo de hoy nos ha visto exento de esa influencia. Se han dado cuenta de muchos predicadores que lo que hacen es exaltar el culto al yo. Pídeselo al Señor, tú te lo mereces, yo decreto, yo... Eres un campeón. Eres un campeón. Saca el campeón que hay dentro de ti. Eres el hijo del rey. El sueño y ganar la salud. Así, los fundamentos filosóficos de la posmodernidad empezaron a cocinarse con la decadencia de la era moderna, que coincide con los inicios del siglo XX, tiempo por el cual se dieron los inicios del movimiento pentecostal carismático, el cual trajo una renovación, no reforma, en casi todos los áreas del cristianismo basados en los principios posmodernos. Entonces, podemos entender por qué las iglesias carismáticas y pentecostales son así, porque son incubadas en la posmodernidad, son más incubadas en lo que dice la sociedad que en lo que dice la palabra de Dios. Y al ser incubadas en la posmodernidad, son iglesias con un claro tinte posmoderno. Y el tinte posmoderno es el culto al yo, el yo me lo merezco todo, el como yo soy hijo del rey, yo puedo decretar en el nombre de Jesús tal cosa y se cumplirá. La satisfacción de los sentidos también. Entonces miren que así podemos entender un poquitico la historia. Porque esa clase de hoy de casi que de historia es para que sepamos dónde estamos parados y cómo podemos avanzar de aquí en adelante. Entonces, hombres como John Wesley, que todavía que hay iglesias wesleyanas y hacen mucho trabajo, trabajaron arduamente para introducir estas novedades y nuevas doctrinas a América, las cuales fueron acogidas con mucha fuerza, en oposición a los puritanos, aquellos sabios que perseveraban en los principios bíblicos retomados por la Reforma Protestante del siglo XVI, ordenados y compilados primeramente en la Confesión de Fe de Westminster y luego en la Confesión de Fe de Londres del siglo XVII. Entonces, ¿por qué una iglesia carismática o pentecostal no tiene confesión de fe? Porque no se basa en la Biblia, se basa en lo que yo sienta, en lo que yo piense, en la profecía que me dio el Señor. Ellos creen que la confesión de fe los va a limitar, y en realidad así es, nos va a limitar a lo que dice la palabra, ¿cierto? Nos muestra un camino, pero ellos no quieren entrar en un camino razonable, sino que se dejan influenciar por la irracionabilidad del posmodernismo, que es no, el Señor me habló anoche.
y sacan adelante al profeta y al apóstol a que le lleve palabra profética a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen confesión de fe. ¿Y por qué no tienen confesión de fe? Porque son hijos de la posmodernidad. Ese es un motivo muy bueno de oración. Ya saben cómo orar por todos esos amigos o hermanos en la fe que están equivocados en su forma de caminar con el Señor. Yo no digo que sean unos herejes, yo digo que están equivocados. Puede que haya muchos hermanos verdaderos, genuinos cristianos ahí, pero tienen que enderezar su camino. Entonces podemos orar por ellos en ese sentido. El inicio formal de la posmodernidad a partir de la década de los 60 propició el caldo de cultivo para que el pentecostalismo tomara mucha fuerza. De manera que en la actualidad la mayoría del cristianismo en Latinoamérica está fuertemente influenciado por él. Por ejemplo, aquí se ve mucho pentecostalismo, pero Brasil es peor. En Brasil es una cosa impresionante, siendo el país más grande de Latinoamérica. Y es en este escenario posmoderno y globalizado donde se transmite un cristianismo de recetas instantáneas, orientado más a hacer sentir bien al cliente, para reclutar la mayor cantidad de personas posibles en el tiempo más corto, aunque no se perciban interesadas en transformar radicalmente los valores egoístas y hedonistas de nuestra cultura, obsesionada con la introspección y el culto a sus sentimientos y al yo, donde fenómenos como la sanidad interior, la teología de la prosperidad y el avivamiento de la risa se proclaman como la nueva revelación divina, la panacea esperada que finalmente le dará a los cristianos la paz, la dicha y las riquezas. Una teología donde el hombre es el centro y está en la carrera loca de tenerlo todo en la tierra, es decir, con la mirada puesta en los tesoros pasajeros de esta vida. Entonces nos equivocamos como se equivocó Mateo en Juan 14, que el Señor le dijo que él iba hacia el Padre y Mateo le dijo, no, nosotros no sabemos el camino. Mateo estaba pensando en ese momento en cosas materiales, estaba fundamentando las cosas en lo que él veía con sus ojos, y el Señor le estaba hablando de cosas espirituales. Igual, se equivocan los teólogos de la prosperidad cuando le hablan a la gente de cosas materiales aquí. Que las podamos tener y disfrutar, sí, estoy de acuerdo, es válido, pero nosotros nos debemos fijar en lo espiritual, en un camino distinto, el camino que el Señor nos mostró. Por eso tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay otro pensador cristiano que se llama Héctor Catani, que dice lo siguiente, lo voy a leer. Es verdad, hay un avivamiento, está hablando de Latinoamérica, pero esa clase de cultos llenos de entusiasmo y en forma de espectáculo, que no son más que un invento, pero que sobre todo son un insulto a la cruz de Cristo. Este renovado evangelio no representa la cruz del Nuevo Testamento, más bien reemplaza la vieja cruz del Calvario que mataba a los hombres por la renovada cruz que los entretiene, la vieja cruz como símbolo de dolor y de vergüenza por la renovada cruz que los divierte, y la vieja cruz que mataba al yo por la renovada cruz que los alienta. Hoy ocupan un puesto de vanguardia la búsqueda en el cristianismo de la prosperidad, sanidad, pensamiento positivo, palabras que ayuden a la autoestima, autoayuda, aplausos, influencias, todo lo que mantenga el yo en su trono. Los maestros que proclaman estas nuevas doctrinas parece que han descubierto una nueva fuente de poder, de nuevas verdades y mayor sabiduría y luz para comprender lo que antes no entendían, pero cayeron en la trampa y bebieron de la vieja fuente en la que participaron Adán y Eva, y un tercio de la creación angelical, la fuente del engaño que es Satanás. Hermanos, cuando se estaba formando este pentecostalismo y carismatismo, sobre todo en Estados Unidos, también habían otros hermanos dedicados a hacer las cosas bien, que eran los de la herencia puritana. Los puritanos solo confiaban en la palabra, no confiaban en lo que ellos pensaban, en lo que ellos sentían, en lo que les decía la sociedad, no confiaban en la palabra. Y a los puritanos ellos no tienen ningún problema
con hacer riquezas. Ellos hacían mucha riqueza, crearon muchas industrias muy grandes y prosperaban mucho económicamente. El problema de los puritanos estaba más bien en cómo utilizar esa riqueza. Y había inclusive miraban mal a alguien que llegaba a la congregación el domingo con un traje distinto cada domingo. ¿No? Ellos tenían dos trajes, el de la semana y el del domingo. Y si alguien llevaba un traje distinto el domingo, decía, pues usted, ¿en qué está gastando la plata? En usted mismo. Con tanto que hay que hacer. Entonces, miren que la mirada es muy distinta. Son dos corrientes totalmente opuestas de vivir el cristianismo. O sea, el carismatismo es una cosa y la reforma es una cosa diferente. La doctrina de los reformadores era, por el contrario, la confianza plena en Dios y la obediencia a su suficiente palabra. No aceptar un cristianismo diluido, un nuevo evangelio de salud, prosperidad y nuevo pensamiento, o un club del positivismo. En nuestros días se están amontonando maestros de la fe, que nos recuerdan cómo la vieja serpiente sedujo y engañó a Adán y Eva en el Edén, lo cual se evidencia como se fuerza en los postulados de la posmodernidad. ¿Y por qué? La posmodernidad es caldo de cultivo para ellos, porque el posmoderno no razona. El posmoderno siente. Le presentan la película de ficción y creen que es realidad. Están ahí cómodos. No se esfuerzan por leer la palabra, no se esfuerzan por profundizar y por estudiar. No, lo que le entreguen los domingos en la iglesia, un sermón pobremente estructurado, pero una muy buena prédica motivacional para que las personas entreguen el dinero del diezmo y la doble ofrenda del día de hoy, porque hay un programa especial. Pero vamos a las aplicaciones, que es nuestra roca fuerte, que es Cristo Jesús. Ahí nos tenemos que parar para combatir todos los vientos de la posmodernidad o de lo que venga. Tenemos que recordar que el pensamiento actual está totalmente en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra. Por eso podemos ir a Romanos 12:2. Ya lo hemos leído en algunas otras ocasiones, lo vamos a seguir leyendo, creo que hasta que el Señor venga, porque es una palabra que nos habla claramente para esta época. Ya llegamos. Entonces, hermanos, confiemos en la Escritura, seamos como los de Berea. Tenemos que oír al predicador, pero tenemos que ir a la palabra de Dios diariamente, no cada 8 días, diariamente, a ver qué dice la palabra, qué trae para nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces miren que la Escritura nos pide que hagamos uso de la razón. Dice, transformar tu entendimiento, tu razón. Y nos dice lo contrario a esto: no se acomoden a este mundo, no hagan lo que el mundo hace, sino que lean la palabra y transformen su entendimiento por medio de la palabra. Es decir, fundamentemos nuestros pensamientos en la razón para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. No nos dejemos llevar por los sentimientos, inclusive ni por nuestro corazón. Dejémonos llevar por la palabra del Señor. Amén. Pero sí es muy importante que nosotros, como mayordomos del Señor en esta tierra, conozcamos muy bien este campo de trabajo. Es decir, conozcamos cómo funciona el mundo de la posmodernidad. Si no conocemos cómo funciona el mundo de la posmodernidad, vamos a estar todo el tiempo chocándonos contra la pared sin saber para dónde vamos. Sin embargo, si conocemos el mundo posmoderno, sí podemos saber cómo actuar a favor de ellos, porque no es en contra de ellos, es a favor de ellos para llevarlos a Cristo.
Lo otro es que tampoco que podemos hacer es que, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, es que no nos conformemos a este mundo. O sea, no podemos volvernos posmodernos, tener actitudes posmodernas para atraer a los posmodernos. Nosotros debemos estar parados en la roca fuerte, que es Cristo Jesús, y decirle, le doy la mano y tráigalo para acá. Si yo me voy a la ciénaga, al terreno pantanoso donde están ellos, nos hundimos todos juntos. Partiendo del conocimiento que tenemos de la cultura postmoderna, debemos identificar sus acciones para predicar el núcleo de nuestra fe, que es inmutable, y eso choca mucho con la posmodernidad, porque para la posmodernidad todo es cambiante, no hay nada, todo es relativo, no hay nada absoluto. Y así podemos responder las preguntas básicas del ser humano. El hombre posmoderno tiene unas preguntas que hacerse: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿En quién puedo confiar? Y el hombre, bueno, se hacen esas preguntas, y después de razonar un poquito, no mucho, un poquitico, dijo, no, yo no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy, ni me interesa. Ni me interesa. ¿Y en quién puedo confiar? No sé, pero no importa, porque es que yo hago lo mío y como soy un ególatra, entonces no importa, ¿cierto? Pero nosotros, desde la roca fuerte, que es Cristo, sí le podemos decir quién es, de dónde viene, para dónde va y en quién puede confiar. Amén. Nosotros sí podemos darle respuesta a las preguntas. Lo que tenemos que hacer antes de eso es estar bien fundamentados y orar mucho, orar por esas personas. Orar para que el Señor abra los corazones y que nos permita ver un poquitico de luz en los corazones de las personas por las cuales oramos, los amigos, la familia, los papás, los hijos, los compañeros de trabajo, por quienes oramos todos los días, que el Señor abra esa cortina y nos deje ver un poquitico de luz en sus corazones para poder presentar el Evangelio. Y nos presentamos el Evangelio desde la roca fuerte que es Cristo Jesús. Nosotros, ¿qué más podemos hacer? Debemos decirles que los pilares de nuestra fe no son removibles. Los pilares de nuestra fe son absolutos, firmes y universales en Cristo Jesús. Debemos también reivindicar la moral bíblica. Al homosexual con cariño hay que decirle, estás pecando en esto. Debemos solidarizarnos con los necesitados. Para nosotros es un tema difícil, porque en este medio posmoderno es muy difícil solidarizarse con el vecino. Sabemos que está pasando hambre, pero no le llevamos un poquito de mercado. Eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer desde nuestros fundamentos cristianos. Debemos solidarizarnos. No es, venga, yo les llevo, como dice Santiago, abríguense y coman, que yo voy a orar por ustedes. No, que denles el abrigo, lleven la comida si pueden. Y debemos abandonar la apatía espiritual y la timidez. Debemos meternos más con el Señor, orar más y hablar más de Cristo donde sea posible, donde esté. Y todo esto está encerrado en una fe inmutable, en la única verdad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que por ese camino llegamos a la vida eterna. Y los que no creen en ese camino llegarán a la condenación eterna. Vamos a Jeremías 16:12, por favor. Volvamos a la antigua y confiable palabra del Señor, Jeremías 16:12. Llegamos. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. No oyéndome a mí. El posmoderno camina tras la imaginación de su malvado corazón. Sin oír la palabra de Dios, sin oír al Padre. Vamos a Jeremías 4:14, ahí atrásito, 4:14.
Ahí está la recomendación.